Roberto Art, La cadena del ancla. Cuando a fines del año 1935 visité Marruecos, el tema general de las conversaciones giraba en torno a las actividades de los espías de las potencias extranjeras. Tánger se había convertido en una especie de cuartel general de los diversos servicios secretos. En Algeciras comenzaba ya esa atmósfera de turbia vigilancia y contravigilancia que se extiende por toda África costera al Mediterráneo. Entre las verídicas historias y aventuras de espías que me fueron narradas, esta que se titula La cadena del ancla es la que conceptúo la más terrible. Estaba una noche sentado en la mesa de un café de ese patio de calle que se llama el Zoco Chico de Tánger, en compañía de un hombre uniformado con el modestísimo traje azul de agente de hotel. Este hombrecillo, de ojos repletos de malicia, miraba pasar los burros de los indígenas entre las mesas, al tiempo que me decía caritativamente: en África no hable nunca de política, desconfíe siempre y de todo el mundo. Por seguir su consejo empecé a desconfiar de él. Hacía el servicio del corredor de hotel entre dos importantes establecimientos de Algeciras y Tánger, es decir, un pie en España y otro en África. Su verdadero oficio era de policía. Lo que ignoro es a qué policía servía, si a la inglesa, a la francesa, a la española o a la italiana. Él era muy amigo de otro hombre que atendía el surtidor de nafta, estratégicamente ubicado a la salida del camino que conduce de Tánger a Tetuán. El hombre del surtidor de nafta era un ciudadano de cara sonrosada, ojos celestes y sonrisa estúpida, que hablaba en francés, inglés y árabe. De este ciudadano modesto, que con el conocimiento de 3 idiomas se consagraba al cuidado de un surtidor de nafta, me dijo un día Sergia Leukovich: fíjese usted, ese hombre en el sitio que trabaja controla la afiliación de todo el pasaje que va de Tánger a Melilla, a Ceuta o Tetuán. El hombre del surtidor de nafta pertenecía al Intelligence Service. Estaba, como comencé narrando, una noche bajo los focos voltaicos del Zoco Chico, con el corredor de hoteles, que no se quitaba jamás su uniforme azul y gorra de inmensa visera de hule, cuando acertó a pasar, guiado por un lazarillo, un europeo gigantesco, andrajoso, ciego, tan melenudo como un indígena del Borch, la barba en collar y los pies calzados con unas pantuflas de piel de cabra. Extendió la mano y todos se dejaron caer en su platillo algunas monedas. Cuando el mendigo se hubo alejado, el corredor de hoteles me dijo: ¿ha visto bien ese hombre? ¿No? Demasiado. ¿Y qué cree usted que es él? Hombre, no lo sé. Pues es ciego. Pues ese ciego es un oficial de marina. Oficial de marina y mendigando. ¿Le interesaría conocer esa historia? Sí. El corredor de hoteles se respaldó en la silla, le pidió un té verde al camarero y comenzó su relato. Para Leonesa, acusada del asesinato de un oficial de marina británico, hubiera sido preferible que jamás una coincidencia la librara de la horca que le esperaba en Inglaterra. Ella había matado para salvarse. Posiblemente lo que le interesaba a la policía británica no era castigar al asesino de un súbdito de su majestad, pero el Intelligence Service también necesitaba interrogarla. En cierto modo, el responsable de todo lo que ocurrió fue el fotógrafo judío Ismael Abraham, agente confidencial del caudillo musulmán nacionalista Yama Mohammed, nieto del gran rey Zuli. La cosa ocurrió así. Ismael Abraham entró a la oficina de la Policía Marítima del puerto de Ceuta. Tenía que visar su pasaporte, pues esa noche se embarcaba para Málaga, donde diligenciaría diversos asuntos. Ismael entró al despacho de policía e hizo estos gestos. Echó la mano al bolsillo interior de su saco y extrajo una libreta negra. Dentro de la libreta negra estaba su pasaporte. Dejó la libreta negra sobre la mesa y le entregó el pasaporte al oficial. Este conocía al fotógrafo y conversaron de algunas bagatelas. El oficial selló el pasaporte de Abraham y el fotógrafo se echó al bolsillo el pasaporte y la libreta. Luego salió, echando a caminar por los muelles en dirección hacia la compañía de navegación. Sin embargo, a mitad del tránsito tuvo una sensación extraña. Su bolsillo estaba excesivamente abultado. Posiblemente había puesto la libreta entre los forros y no en el bolsillo y estaba por caerse.
Llevó la mano al bolsillo y experimentó una sorpresa extraordinaria. En su bolsillo había 2 libretas en vez de una, la suya y otra de canto rojizo. Inadvertidamente se había llevado una libreta que estaba sobre la mesa de la oficina marítima. Abrió la libreta y encontró varios telegramas. Uno decía: vigílese escrupulosamente al ciudadano Italo Lombesti. Usa armas. Otro: deténgase a Leonesa Solesby, acusada de asesinato de un oficial de Marina Británica. Lleva en su poder una máquina para cifrar telegramas en clave. Lo de la máquina para cifrar telegramas en clave fue una sorpresa para el agente de Jama Mohamed, pues ignoraba la existencia de tales aparatos. Luego otro telegrama. Leonesa Bolesby se encuentra en Tánger o Tetuán, pero se sabe que tiene que pasar a Ceuta. Vigílese la casa de Antón López y la de Efraín el Negro, en la cuestecilla del monte. Cuando el fotógrafo Abraham terminó de leer estos telegramas, se había olvidado en absoluto de lo que conversara con el oficial del puesto. Bendijo Jehová. La casualidad, la más extraña de las casualidades, le había puesto en coyuntura de servirlo a Jama Mohamed. El informe le valdría una buena bolsa de duros azanis, porque Leonesa estaba refugiada en la casa del nieto de Raisuli. Lo que posiblemente ignoraba la embajada inglesa era que Leonesa pensaba dirigirse al Cairo. Era necesario ponerse en comunicación con Jama Mohamed, pero él no podía utilizar el telégrafo. El teléfono de su casa también debía estar bajo el control de la policía. El único recurso era escribir. Pero recientemente, por un empleado indígena, había sabido que en el correo central había un puesto de policía donde se abrían las cartas de todos aquellos individuos conceptuados como sospechosos de espionaje o actividades políticas. Las cartas eran fotografiadas y luego se remitían al destinatario. Cuando el fotógrafo llegó al puesto de donde salían los autobuses de Ceuta para Tánger, hacía 5 minutos que había partido el último coche. Caviló un instante, pero luego se resolvió y contrató un automóvil para volver a Tánger. A la 1 de la mañana, Abraham entraba en el jardín de palmeras de Jama Mohamed. El nieto de Raisuli escuchó el relato del fotógrafo y su mano izquierda, involuntariamente, comenzó a sobar su barba renegrida. El detalle de la máquina para cifrar telegramas en clave indicaba sobradamente que alguien que conocía muy de cerca a Leonesa la había delatado. Jama examinó el rostro del fotógrafo y le dijo: espérame. Luego cruzó el jardín de palmeras con paso tardo. Estaba caviloso. Jama abandonó las pantuflas a la entrada de su dormitorio y entró descalzo. Tendida en unos cojines, fumando y leyendo el Morning Post, estaba Leonesa. Jama se sentó a su lado sobre una estera y le dijo: te han delatado, Lee, y le alcanzó los telegramas. Leonesa se cruzó de piernas al modo oriental. Vista al soslayo de la lámpara, ofrecía el perfil de un ave de rapiña con la cabeza recubierta de un ondulado casco de cabello rojo. Luego murmuró: es curioso. El único que sabía que yo llevaba una máquina de cifrar telegramas era el subsecretario de Relaciones Exteriores, él y el ministro. Pues uno de los dos te ha delatado. Debe ser el subsecretario. Podría ser el ministro. Es el subsecretario, pero escúchame, Llama. Tengo que pasar a El Cairo. Irás a meterte en la misma boca del lobo. ¿Conoces a alguien que puede llevarme? Por tierra es imposible. Te será fácil escapar a la policía inglesa, pero mejor irás por mar. Si los ingleses me pillan, me ahorcarán. Llama se restregó la barba y dijo: nunca debe matarse sino en caso de extrema necesidad. Se refería al oficial asesinado por Leonesa. Precisamente, ese fue un caso de extrema necesidad. Llama encendió un cigarrillo y con expresión somnolienta contempló las volutas. El único que podía servirle era René Bassonier. René Bassonier era primer oficial de la Nuit, un paquete de 10.000 toneladas que hacía el servicio de cabotaje entre Tánger y el Cairo. René no lo conocía al nieto de Reusuili, pero el caudillo árabe conocía las actividades del primer oficial. Este contrabandeaba hashish y se dedicaba a la trata de blancas como agente de Giacomo Nigro en toda la costa mediterránea. El capitán del buque no sospechaba estas actividades extrañas en su primer oficial. El contrabando de hashish o mujeres se efectuaba de esta manera. A medianoche, por el agujero de la cadena del ancla izquierda se desprendía una escalerilla de cuerda y un hombre trepaba por la escalerilla y en el escobén por donde salía la cadena del ancla arrojaba los paquetes de hachís.
Las mujeres entraban por la borda y semejantes a un torpedo eran introducidas en el tubo por donde pasaban la cadena del ancla. El refugio era seguro. El capitán de la Nuit, en el periodo de 10 años que comandaba la nave, no había utilizado ni una sola vez el ancla izquierda de la nave. Esta se había convertido en una superflua decoración del buque. Precisamente, la Nuit hacía 2 días que había anclado en Tánger. Llama examinó a la espía y le dijo: ¿te atreverías a viajar embutida en un tubo de acero? ¿Un tubo de acero? El nieto de Reisuli le explicó de lo que se trataba. Leonesa, atentísima, escuchaba. ¿Es seguro? Todos los viajes del oficial lleva y trae. A unas veces es hashish, otras mujeres. Perfectamente, háblalo a ese hombre. Y esta es la razón por la cual al día siguiente René Bassonier acudió a la tienda del fotógrafo judío. Se hizo fotografiar ostentosamente y luego escuchó una historia sobre Leonesa, de la cual no creyó una palabra. Pero el fotógrafo le entregó un paquete con 5.000 francos y dijo: llama Mohamed, el nieto de Reisuli, te recomienda a esa mujer. René Bassonier comprendió que el destino de todos sus futuros negocios estaba entre las manos de aquel hombre, y entonces gravemente respondió: dile a tu señor Mohamed que toda la policía de Inglaterra no sería capaz de impedir que esa mujer entrara en el Cairo. El fotógrafo continuó: vendrás esta tarde a buscar las fotografías y entonces te diré lo que hay que hacer. La noche de ese último día, faltaba poco para amanecer, un bote se deslizó junto a la Nuit. Una escalerilla de cuerda se desprendió de un costado oscuro de la popa y Leonesa, envuelta en un impermeable con capuchón, subió al buque. El primer oficial en persona la esperaba. Bajaron unas escalerillas, se deslizaron a lo largo de recalentados corredores de chapas de hierro y después de atravesar una galería de la sentina llegaron al tubo de la cadena del ancla. Será sumamente molesto, dijo el oficial, pero es el único lugar del buque que jamás revisará la policía. Leonesa le escuchaba grave. A medianoche le traeré siempre los alimentos. Entre al tubo, no de cabeza, sino por los pies. ¿Quiere que le deje hashish para olvidarse del tiempo? No. Entre. Mañana zarparemos a primera hora. La Nuit debía salir de Tánger a las 7 de la mañana, pero a las 5 inopinadamente se presentó a la policía francesa. Les acompañaban 2 oficiales de policía inglesa y un empleado de la embajada. El buque fue revisado escrupulosamente, pero a nadie se le ocurrió mirar en el tubo del ancla. Cuando llama Mohamed escuchó el informe de la revisión del buque, sonrió satisfecho. Leonesa se había salvado. Sería extraordinariamente útil a la causa del nacionalismo árabe. En el Cairo podría reorganizar el servicio de espionaje del movimiento, que había sido quebrado por numerosas detenciones. Leonesa entraba y salía de su redondo escondite negro como un topo de las galerías subterráneas. Durante el día le estaba absolutamente prohibido salir del tubo de acero. Por la noche se deslizaba fuera de él, el cuerpo marcado por los eslabones de la cadena del ancla, los huesos adoloridos. Más de una vez había estado tentada a pedirle hashish al oficial, pero pensaba que una noche René Bassonier se presentaría diciéndole: hemos llegado, salga. Y entonces ella respiraría el aire puro de la noche, abandonaría para siempre esa sepultura de acero en cuyas tinieblas redondeadas reposaba como un cadáver. Cuando estaba tendida en el interior del tubo de la cadena del ancla no podía revolverse casi. Estaba separada de los eslabones por una pequeña franja de lona. Dormía o meditaba extendiendo sus planes en el futuro, dentro de todas las probabilidades que le ofrecía su existencia de espía. René Bassonier se había insinuado una vez para hacerle más agradable el viaje durante la noche, pero Leonesa escuchó sus palabras amables con indiferencia. El hombre le resultaba desagradable. René Bassonier no se atrevió a insistir. Tras ella estaba, tiesa y amenazadora, la figura de Llama Mohamed, el nieto de Rey Suli. Leonesa le pidió cigarrillos, whisky, y él se los trajo. A partir del cuarto día de viaje, Leonesa comenzó a embriagarse sistemáticamente. Solo así era posible vivir dentro del tubo de acero, cuya glacial vibración se comunicaba a todo su cuerpo como el resuello de un monstruo que estuviera digiriéndola en su estómago de tinieblas. A veces se detenían en puertos donde el buque permanecía inmóvil un día o dos. Luego partían. Cuando anclaron en Malta, un cuerpo de policía revisó nuevamente la nave. Esta vez eran ingleses. Ella les oía hablar desde lejos, entre los bultos de la estiba. Después se fueron. Sobrevino el silencio y por la noche partieron. René Bassonier estaba satisfecho. La nueva relación con Llama Mohamed abría amplias perspectivas para su tráfico ilegal. El capitán de la Nuit era un imbécil.
no se enteraría jamás de sus actividades. Yama Mohamed podía suministrarle un trabajo abundante. Los intereses secretos que corrían de El Cairo a Tánger bajo la forma de informes, paquetes extraños, armas contrabandeadas y personas en constante fuga, aparición y desaparición, le aseguraban con su intervención cómplice un destino magnífico y sorprendente. Transcurrían los días. Únicamente cuando entraron en Port Said, el capitán de la Nuit, Pionville, reparó que la mar estaba excesivamente picada. Masonier también observó que los buques junto al murallón de la ciudad se meneaban constantemente. Pointville, desde el puente de mando, miró a su oficial y exclamó: «¡Que bajen las 2 anclas!». René dejó de vigilar la maniobra para volverse espantado. «¿Las 2 anclas? Siempre trabajamos con una, capitán. Esto está muy picado». René sintió que un sudor frío le bañaba el cuerpo con su viscosidad repugnante. Las 2 anclas, no era posible. Y la mujer que iba metida en el tubo de acero, la aventura se transformaba en una tragedia. Balbuceó: «Hace como 10 años que no funciona esa ancla, capitán». Bill no le escuchaba, mirando el mediodía del Port Said y sus confines de espuma agitada. En tanto, el primer oficial se decía que descubrir a la fugitiva era perder su carrera, someterse a un proceso por soborno, callarse era condenar a la muerte a la mujer, pero su carrera. «¿Y esas anclas?», gritó Pionville. Ya no había tiempo de avisar a la mujer. El capitán de la Nuit, sin esperar a que su oficial diera la orden, gritó por el portavoz: «¡Las 2 anclas!». Y entonces René le hizo una señal a los hombres de los cabrestantes de vapor. Rechinaron las palancas. Una columnita de humo se escapó de los cilindros oxidados. Comenzó a girar un tambor y de pronto un grito agudísimo cruzó los aires sobre la superficie del mar. Todos se miraron a rostro sin poder especificar de dónde partía aquel grito. Luego estalló otro más agudo y cargado de horror. Las cadenas rechinaban en los escoenes y ya no volvió a escucharse nada. Las anclas entraron en el agua agitada. De pronto un pescador que rondaba la nave con su botecillo exclamó: «¡Una pierna sale por el escobén!». Todos los desocupados del puerto se precipitaron a mirar. Del ojo de acero por donde se había deslizado la cadena colgaba una pierna de mujer. Hilos de sangre se coagulaban en el acero del casco. Después de 2 años de este suceso, René Bassonier no podía aún encontrar trabajo en ninguna compañía marítima. Un día en París se encontró con el fotógrafo Abraham, el mismo fotógrafo de Tánger. El fotógrafo no le preguntó ni una palabra por el destino de aquella desconocida que embarcara una noche en el puerto de Tánger. René pensó: «Se han olvidado». La muerte de Leonesa se borraba de su mente. Otro día volvió a encontrarse con un arquitecto italiano de Tánger. Le ofrecieron trabajo en las construcciones de cemento armado de la colonia italiana. Aceptó. Pasaban los meses. El drama había tenido menos repercusión de la que él supusiera. Una vez preguntó por Yama Mohamed y le dijeron que estaba lejos. La tragedia de Port Said era un mal negocio, pero él se levantaría nuevamente. Una noche, dirigiéndose a Ceuta, poco de salir del Borges, su automóvil tropezó con un hombre tendido en la carretera. Se detuvo. Abrió la portezuela. Cuando puso el segundo pie en el suelo, un palo cayó sobre su cabeza. Cuando despertó estaba amarrado de pies y manos. 2 hombres cubiertos por el capuchón de la chilaba, con gruesas barbas hasta los pómulos, le miraban en silencio. Un tercero avivaba el fuego de un hornillo donde enrojecía lentamente una barra de hierro. Cuando la varilla alcanzó el rojo blanco de 2 hombres, los 2 hombres se precipitaron sobre él. Con sus robustos dedos le abrieron los párpados, mientras el tercero aproximaba la punta de la barra de hierro al rojo blanco, primero a un ojo, después a otro. Se desmayó. Algunas horas después lo encontraron unos turistas. Le desataron, pero René Bassonier no pudo verles. Estaba ciego.